después de mi accidente de coche, mis padres se fueron a Italia con mi hermano y me dejaron en una cama de hospital. Me enviaron un mensaje de voz que decía, nos vamos a Roma, no te molestes en llamarnos. Así que no lo hice. Bloqueé sus cuentas bancarias, cancelé su vuelo de regreso y les corté todo el dólar que les daba. Me llamaron en choque. Pero yo. ¿Alguna vez te has sentido como si fueras solo un personaje secundario y la vida de todos? Yo sí. A los 30, no viajaba por el mundo ni perseguía sueños. Pagaba las cuentas de mi familia mientras intentaba no desmoronarme. Pero cuando desperté en una cama de hospital después de un grave accidente, lo que más me dolió no fueron mis heridas. Fue darme cuenta de que mi propia familia se había subido a un avión de vacaciones con boletos que yo había pagado sin siquiera mirar atrás. Ese fue el momento en que todo cambió. Ese fue el día en que finalmente me elegí. Me llamo Jenny y, para cuando cumplí 30, ya era el pegamento que unía a todos. No por elección, sino por necesidad. Mientras la mayoría de mis amigos en Denver estaban buscando promociones o planeando escapadas de fin de semana, yo hacía malabarismos con facturas de servicios atrasadas y listas de la compra que ni siquiera me pertenecían. Todos los domingos empezaban igual. Ese fin de semana estaba doblando la ropa cuando vi mi teléfono. Jenny, cariño. Mi mamá dijo que llegó la factura del terapeuta de Maike. Su voz era una mezcla de culpa y rutina. No tuvo que terminar la frase. Ya sabía lo que venía después. Me tapé la nariz y abrí la app del banco. ¿Cuánto esta vez, mamá? Ese era nuestro baile. Ella llamaría. Yo pagaría. Y nadie hablaría del creciente resentimiento que me oprimía el pecho como una roca. Maike, mi hermano 4 años mayor, llevaba casi un año sin trabajar. Lo llamaban una mala racha. Pero para mí, fue más bien una tormenta de la que nunca pude salir. Nunca me preguntaron cómo me las arreglaba. Nadie cuestionó cómo podía pagar el alquiler, hacer horas extras en una agencia de branding digital y aún así cubrir sus gastos. Yo también había dejado de preguntármelo. La gente cree que la responsabilidad te hace fuerte. Pero cuando se acumula sin decisión, no se siente como fuerza. Es como ahogarse en silencio, saludando desde abajo, esperando que alguien finalmente note que estás cansado de nadar solo. Mi hermano Maike es 4 años mayor que yo y, según mis padres, simplemente ha estado pasando por un mal momento. Así lo explican todo, como una suave brisa en lugar del tornado que realmente es. Pero la verdad, Maike no solo tropezó. Se desmoronó. Empezó el otoño pasado cuando lo descartaron para un puesto de director regional en su empresa aquí en Denver. Recuerdo estar sentado frente a él en la mesa de mi cocina, todavía con mi americana puesta, mientras él caminaba de un lado a otro y despotricaba. Se lo dieron a Kevin. Espetó Kevin, tirando el teléfono como si lo hubiera traicionado personalmente. ¿Sabes cuánto tiempo llevo ahí, Jenny? ¿Cuánto he sacrificado? Antes de poder decir nada, añadió, me rendí, les dije que se fueran al diablo. Lo miré atónita. No porque estuviera enfadado, era normal, sino porque se fue sin nada. Quemó el puente tan rápido que las cenizas aún flotaban cuando recibí su siguiente llamada. Pensaba que se recuperaría, que le daría unas semanas, que buscaría trabajo, que tal vez encontraría algo más adecuado. Pero las semanas se convirtieron en meses y, de repente, había pasado casi un año. Según mis padres, solo estaba siendo selectivo. Según mi cuenta bancaria, me estaba dejando sin energía. Maike tenía condiciones, ¿sabes? No solicitaría trabajo a menos que el trabajo ofreciera flexibilidad para trabajar desde casa, acciones, tiempo libre remunerado ilimitado y una cultura de colaboración. Esto último, su excusa para desaparecer en las entrevistas, y mientras él navegaba por LinkedIn desde la comodidad de nuestra casa de la infancia, yo estaba sumida en plazos y contratos freelance para mantener a todos a flote. Lo que más me dolía no era el dinero. Se esperaba que yo cargara con su caída, mientras todos los demás se movían de puntillas alrededor de su ego como si fuera de cristal. ¿Y el mío? Se esperaba que el mío fuera inquebrantable. Después de casi un año apagando fuegos que no eran míos, me di cuenta de que algo tenía que ceder. Los constantes malabarismos, mi trabajo, las facturas y los gastos de la terapia de Maike me habían dejado sin energía. No recordaba la última vez que había hecho algo solo para mí. Fue entonces cuando surgió la idea de un viaje. Ni una escapada local, ni un fin de semana libre, sino algo grande, algo significativo. Siempre había soñado con visitar Roma. Estaba en una lista que hice en la universidad, garabateada en un rincón de un cuaderno, junto a aprender a hacer pasta fresca. Esa lista había acumulado polvo con los años, enterrada bajo la edad adulta. Pero una noche, sentado en mi escritorio mucho después de la medianoche, abrí mi portátil y escribí Roma en la barra de búsqueda. Solo para ver. Solo para sentir algo más que cansancio. Unos pocos clics se convirtieron en horas de planificación. Me imaginé paseando por callejones adoquinados con mis padres, viendo cómo se iluminaba el rostro de mi madre al probar el auténtico pecorino por primera vez. Ella solía hablar de esas catas de queso en Italia como si fueran una fantasía. Para papá, encontré un tour privado de vinos por la campiña, a las afueras de Lacio. Le encantaba un tinto intenso después de cenar, siempre bebiendo despacio, como si intentara saborear cada recuerdo. Incluso elegí el hotel perfecto en Trastevere, entre edificios cubiertos de yedra y músicos callejeros.
luz cálida, una pequeña terraza y desayuno servido en el balcón. Parecía sacado de una película. Durante semanas, me entregué por completo. Cada reserva, cada pequeño detalle, pensé, quizás si pudiera darles esto, tal vez tendríamos un recuerdo sin estrés ni sacrificios. Un tiempo en el que no tuviera que ser quien arreglaba las cosas, quien sostenía mi billetera, quien apoyaba silenciosamente. Esto no eran solo unas vacaciones. Era una esperanza forjada con hojas de cálculo y confirmaciones. Un sueño que por fin me atrevía a perseguir, aunque eso significara tener que cargar a todos los demás para verlo hecho realidad. La mañana antes de nuestro vuelo a Roma, me desperté con una ilusión que no había sentido en años. Mi maleta ya estaba lista y cerrada junto a la puerta. El itinerario que había estado preparando durante semanas estaba impreso, subrayado y guardado cuidadosamente en mi bolso. Solo me quedaba reunirme con un nuevo cliente en el centro para una presentación final y luego ir directo al aeropuerto. Recuerdo ajustar el volumen del estéreo del coche, tarareando una vieja lista de jazz mientras recorría las calles nevadas de Denver. Mis pensamientos vagaban, imaginando a mi madre con un sombrero para el sol, a mi padre removiendo vino en un viñedo, a los tres riéndonos mientras compartíamos un plato de pasta en una tranquila calle romana. Ese fue el último momento despejado. Una luz verde, un vistazo a la señal de la calle, luego el impacto, un chirrido ensordecedor de neumáticos, una mancha de metal plateado y silencio. Cuando abrí los ojos, todo estaba borroso en los bordes. Sentía las extremidades pesadas, como si me hubieran llenado los huesos con arena. Las sirenas aullaban a lo lejos, voces urgentes y resonantes. Alguien me sujetaba la muñeca. ¿Buscando el pulso? Intenté hablar, pero mi boca no cooperaba. El siguiente recuerdo es el techo de un hospital, luego luces blancas, máquinas zumbando suavemente. Me ardía la garganta al tragar y un dolor que me recorría el costado izquierdo era como fuego. Tienes suerte, dijo la enfermera, ajustándome la vía con cuidado. Ese coche te golpeó muy fuerte. Vas a necesitar tiempo. No me sentí afortunado. Me sentí vacío. Lo peor no fue el dolor ni los moretones ni la cinta quirúrgica que me picaba las costillas. Fue la silenciosa ausencia de todo aquello a lo que me había aferrado. El viaje. La huida. La única alegría que había forjado en un año difícil. Allí tumbado en esa cama de hospital, la realidad se asentó como polvo. Cualquier versión del futuro que había imaginado terminó en esa intersección. ¿Y todo lo que vino después? Tendría que reconstruir desde cero. Todavía estaba aturdido por la anestesia cuando entraron. Los analgésicos calmaron el dolor en las costillas, pero nada pudo calmar lo que vino después. Mi madre entró primero, agarrando el mismo bolso bandolera beige que había comprado específicamente para el viaje a Roma. Verlo me revolvió el estómago. Mi padre la siguió en silencio, y Mac lo siguió, bebiendo café del hospital como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lo siento mucho, dije con voz áspera. Tenía la voz ronca por el tubo de respiración. Tendremos que cancelarlo todo. Llamaré al hotel en cuanto pueda. Esperaba una mirada de preocupación, o incluso un suspiro de decepción. En cambio, mi madre me ofreció una sonrisa suave que no llegó a sus ojos. Ay, cariño, no te preocupes por eso, dijo, ajustándose la correa del bolso como si estuviéramos hablando de planes para el brunch. Tu padre y yo lo hablamos. Hemos decidido seguir adelante con el viaje. Me quedé sin aliento. Parpadeé, segura de haber oído mal. ¿Qué? Tienes que quedarte aquí y curarte, y como no puedes venir, siguió mirando a Maike. Nos llevaremos a tu hermano. Le vendría muy bien un respiro. Maike asintió como si fuera lo más lógico del mundo. Se suponía que debías vigilar la casa mientras no estábamos, dijo con naturalidad. Tendrás que contratar a alguien, solo asegúrate de que sea de confianza. No pude hablar. Tenía la boca abierta, pero no me salían las palabras. Se quedaron allí, charlando de cosas triviales sobre fundas para pasaportes y almohadas para el cuello, como si no estuviera en una cama de hospital con puntos de sutura recientes y una yedra hinchada. Busqué algo en sus rostros, compasión, culpa, incluso reconocimiento, pero solo encontré consuelo. Luego se dieron la vuelta para irse. Les enviaremos fotos, dijo mamá alegremente, como si firmara una postal. La puerta se cerró tras ellos y, de repente, la habitación se sintió increíblemente vacía. Me quedé mirando al techo, escuchando el pitido del monitor y el lejano arrastrar de zapatos de enfermera en el pasillo. La traición me dolió más que cualquier herida que hubiera sufrido. No me habían abandonado sin más. Me habían reemplazado. En la misma huida que había planeado, una que debía acercarnos. Me habían borrado del mapa sin dudarlo. Y lo único que pude hacer fue quedarme allí, atónito, preguntándome cuánto tiempo había pasado desde que me vieron como algo más que una solución al problema de alguien. Me quedé mirando la puerta mucho después de que se cerrara, como si de alguna manera obligarla a abrirse de nuevo los hiciera volver y darse cuenta de lo mal que estaba todo. Pero no lo hicieron. Ya se habían marchado, literalmente rodando con sus maletas por el pasillo del hospital camino a tomar un vuelo que yo había reservado. Giré la cabeza lentamente y presioné el botón de llamada a la enfermera. Cuando llegó, le pregunté en un susurro, ¿podrías traerme el teléfono, por favor? Debería estar con mis cosas. Unos minutos después, me entregó una bolsa de hospital transparente.
Rebusqué con manos temblorosas y encontré mi teléfono en el fondo, por suerte todavía intacto. Lo encendí y miré la pantalla de bloqueo. Era una foto de los 3 del Día de Acción de Gracias pasado. No lo dudé ni un segundo. La borré y puse un fondo azul cielo sin brillo. Entonces abrí mi correo. La carpeta del viaje a Roma seguía allí. Cada asunto contenía un recordatorio, una confirmación de hotel, un itinerario de vino y una reserva de crucero a Trastevere. Mi pulgar se posó sobre el primero. Si solo fuera su coordinador de viajes, bien, habría terminado el trabajo. Empecé con el hotel. Unos clics, un correo electrónico breve, y la estancia de 3 noches en el hotel boutique cubierto de yedra se esfumó. Después, cancelé la catá de quesos de mamá. Luego, el conductor privado para el día del viñedo de papá, la cena en la azotea que había reservado con semanas de antelación, también se canceló. Una tras otra, las experiencias desaparecieron. Los planes que había estado preparando durante meses se desmoronaron en cuestión de minutos. Con cada cancelación, sentía una extraña mezcla de pérdida y claridad. Lo último eran los vuelos de regreso. Dudé más esta vez, con el pulgar sobre el botón para cancelar la reserva. Me los imaginé aterrizando en Roma, cansados y esperando lujo, solo para darme cuenta de que no tenían dónde dormir ni planes para seguir. Presioné el botón y listo. Luego puse el teléfono boca abajo en la bandeja junto a mi cama y cerré los ojos. No esperaba sentirme tranquilo, pero así fue. Ni venganza, ni siquiera satisfacción, solo silencio al fin. Se habían marchado sin mirar atrás, suponiendo que yo seguiría manteniendo todo bajo control. Pero por una vez lo dejé pasar, en lo más profundo de su ser, algo cambió, eligieron sus vacaciones. Me elegí a mí mismo. El primer mensaje llegó a las 2:17 de la mañana. Mi teléfono vibró suavemente contra la bandeja de la mesita de noche. Su pantalla iluminó la oscura habitación del hospital. No lo revisé enseguida. No hacía falta. Ya sabía quién era. Para cuando llegó el desayuno, tenía 7 llamadas perdidas. A media mañana, 14. El tono cambiaba con cada una, como si intentaran averiguar qué versión de mí contestaría. Compasivo, culpable, quizá lo suficientemente exhausto como para ceder. No respondí. En cambio, tomé un bolígrafo de la enfermería y hojeé el menú del almuerzo del hospital. Dibujé 3 columnas. Llamadas, mensajes, mensajes de voz. Empezó como una broma, pero rápidamente se convirtió en algo más. Un disco. Un recibo de todo lo que creían que aún les debía. Al mediodía, contaba con 32 llamadas perdidas y 23 mensajes. Micas llegó primero. Breve, acusatorio. Qué mezquino, Jenny, nos quedamos varados por tu culpa. Estamos en el vestíbulo del hotel con nuestro equipaje y sin reserva. Esto es un desastre. Luego vinieron las mamás. Jenny, estamos decepcionadas de ti. Después de todo lo que hemos hecho, ¿nos dejas así? ¿Esto es lo que significa la familia para ti ahora? Papá tenía menos, pero todos en mayúsculas, como si estuviera gritando por teléfono. Arregla esto. Tu madre está llorando. Cada mensaje se apilaba uno sobre el otro, como un montón de ladrillos de culpa destinados a reconstruir la jaula de la que finalmente había salido. No respondí. Ni siquiera me inmuté. Seguía aumentando la cuenta. Para cuando llegó mi enfermera para las rondas vespertinas, mi lista había crecido hasta el borde del menú. La miró y luego me miró a mí. ¿Esa es tu lista de tareas? Algo así, dije, guardándola debajo de la bandeja. Cuando los mensajes de voz llegaron al 19, la curiosidad me venció. Puse 1. Era Maike otra vez. Con la voz tensa por la frustración. Espero que estés feliz. Llevamos todo el día buscando un sitio decente donde quedarnos. Mamá está agotada. Papá está cabreado. En serio, nos dejaste aquí sin nada. ¿Qué clase? Lo borré. No me preguntaron si estaba bien. Ni una sola vez. Ni siquiera un simple ¿cómo te sientes? Solo exigencias. Acusaciones. Presión. Pero nada de eso me afectó como antes. Porque al mirar esa larga lista de llamadas perdidas, no vi ninguna obligación. Vi la prueba de que solo me persiguieron cuando dejé de llevarlos. Al tercer día después de la cirugía, justo cuando empezaba a creer que el silencio de mi habitación me absorbería por completo, alguien llamó, levemente, casi con vacilación, al marco de la puerta. Espacio para contrabando, susurró una voz familiar. Levanté la vista y vi a Carmen, del equipo de contenido, con un vaso de papel con funda verde y una sonrisa culpable. Detrás de ella estaba Leo, de diseño web, sosteniendo una caja de pastelitos como si fuera una ofrenda de paz. No pensarías que te dejaríamos sobrevivir con carne misteriosa y compota de manzana, ¿verdad? Entraron, llenando el espacio estéril de calidez y aroma a café de verdad. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto lo necesitaba. No la cafeína, sino el recordatorio de que alguien me recordaba como algo más que un problema por resolver. Al día siguiente, llegaron Tasa y Greg de Analytics, con un montón de revistas del corazón y el último drama de la oficina. Al parecer, alguien usó Comic Sans en la presentación de un cliente y casi provocó un motín. Entonces llegó Julia, mi manager,
con un ramo de girasoles y una promesa. No te quedes atrás, lo tenemos cubierto. Llegaron uno a uno, a veces en parejas, sin quedarse mucho tiempo, pero siempre dejando algo. Laffer, bocadillos, una sensación que al principio no reconocí del todo. Cuidado, cuidado real, sin complicaciones. No me contactaban porque necesitaran algo. No estaban pendientes de lo que podía hacer por ellos. Estaban ahí simplemente porque querían que supiera que no me habían olvidado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí abrazada sin expectativas, y en algún punto entre la segunda media luna y la cuarta broma sarcástica sobre política de oficina, lo comprendí. Quizás no lo había perdido todo. Quizás, solo quizás, finalmente estaba empezando a ver quién había estado realmente de mi lado todo este tiempo. Ocurrió un jueves por la mañana, justo después de que mi fisioterapeuta saliera de la consulta. Había dado 5 pasos lentos desde la cama hasta la ventana sin ayuda y, por primera vez en semanas, me sentí orgullosa, un orgullo discreto, de esos que guardas como un secreto. Todavía estaba dolorida, todavía con los puntos, pero de pie. No los oí venir, solo el repentino ruido de ruedas raspando el suelo de linóleo, el equipaje rodando a toda velocidad por el pasillo y entonces, sin llamar, la puerta se abrió de golpe. Mi madre entró primero, con el pelo revuelto y las gafas de sol inútilmente colocadas en la cabeza. Todavía llevaba los mismos pantalones y chaqueta de lino que había elegido para su lista de equipaje para Roma. ¿Cómo te atreves?, dijo. Su voz temblaba, no de dolor, sino de furia. Detrás de ella venía Maik, arrastrando su maleta como si fuera un objeto de utilería en una actuación. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. Papá estaba en la puerta, con los brazos cruzados, y su silencio era más fuerte que cualquier otra cosa. No me moví. Todavía me agarraba a la barandilla metálica de la ventana, intentando estabilizarme. La ironía no se me escapó. Nos abandonaste, continuó mamá, acercándose furiosa a mi cama. Estábamos varados, humillados, después de todo. Jenny, Maike levantó los brazos, señalando la habitación. Mírala, habitación privada, 3 comidas al día, enfermeras de guardia, y nosotros durmiendo en un motel que huele a alfombra mojada. Parpadeé, atónita, no por su llegada, sino por la audacia de su queja. La enfermera Amber se interpuso entre nosotras antes de que pudiera responder. Les voy a pedir que bajen la voz, dijo con firmeza. Esta es una sala de recuperación, no un foro de debate, pero no la escucharon. O no les importó. Maike siguió adelante. No eres la víctima, Jenny. Arruinaste un viaje inolvidable, ¿y para qué? ¿Para poder demostrar algo? Algo dentro de mí se quebró. Me enderecé, soltándome de la barandilla. Me temblaban las piernas, pero me mantuve erguido. No, dije en voz baja. Hablemos de arruinar las cosas. La habitación se quedó en silencio. Durante el último año, he pagado tus cuentas, he cubierto el alquiler y te he hecho L. Rechazaste la realidad mientras yo lo mantenía todo bajo control. Mamá abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. Yo planeé este viaje. Pagué el hotel, las excursiones, hasta el último detalle. Se suponía que era un regalo. Un agradecimiento. Y luego me atropelló un coche, necesité una cirugía de emergencia y casi muero. ¿Y qué hiciste? Nadie respondió. Me dejaste. Recogiste tus maletas y saliste de este hospital para tomar un vino en un país extranjero con la única persona que no ha movido un dedo en un año. Papá apartó la mirada. A Maike le ardía la cara, pero no dijo ni una palabra. Y entonces mamá hizo lo impensable. No sabíamos si aún podrías viajar, dijo rotundamente. Podrías haber quedado discapacitado. Por eso pensamos que era mejor irnos mientras todo fuera útil. Útil. Esa fue la palabra que finalmente mató lo que quedaba de mí. Sin romper el contacto visual, presioné el botón de llamada de enfermera. Sí, Jenny, la voz de Amber llegó por el altavoz. ¿Podrías enviar a seguridad a mi habitación? Necesito que acompañen a 3 personas a la salida y las añadan a mi lista de visitas restringidas. Mi madre se quedó boquiabierta. Estás bromeando. Pero yo no. 2 agentes de seguridad llegaron en cuestión de minutos. Uno de ellos se interpuso delante de mí como si necesitara protección. No la necesitaba. Este paciente se está recuperando de un trauma grave, dijo con firmeza. Tendremos que pedirle que se vaya. Mientras los dejaban salir, mamá gritó algo sobre traición. Maike murmuró algo entre dientes. Papá no dijo nada. Sus voces se fueron apagando a medida que avanzaban por el pasillo. Y por primera vez en años, su poder también. Me recosté en la cama, temblando de adrenalina, pero más ligero de lo que me había sentido en mucho, mucho tiempo. No roto. Por fin, listo. 3 días después de que seguridad escoltara a mi familia, la habitación del hospital por fin se sentía como mía. Se acabaron los mensajes de enojo, se acabaron los viajes de culpa disfrazados digitalmente. Solo el suave zumbido de las máquinas, el ocasional roce de los zapatos de las enfermeras y el raro silencio absoluto. No me di cuenta de que me había perdido durante años. Pasé esos días sanando, no solo mis costillas y puntos, sino algo más profundo. Algo que había estado magullado mucho antes del accidente.
Sin el zumbido constante de mi teléfono, el silencio me envolvió como un abrigo cálido. Por una vez, no tuve que prepararme para el impacto. No había explosiones emocionales acechando tras cada notificación. Mi equipo médico dijo que estaba progresando más rápido de lo esperado. La fisioterapia fue dolorosa, sí, pero me esforcé. Cada centímetro de progreso se sentía como una recuperación de una parte de mí. Al final de la segunda semana, podía caminar distancias cortas sin ayuda. Podía reír sin hacer muecas. Podía respirar sin el peso de las expectativas de los demás presionando mi pecho. Luego llegaron los papeles del alta. Fue surrealista empacar lo poco que tenía. Un libro, un bloc de notas a medio usar, unas pantuflas. No tenía familia que me acompañara a la salida, ni un alegre viaje a casa esperándome. Pero al salir del ascensor y a la luz del sol de Colorado, no me sentí abandonada. Me sentí libre. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, casi lloré. No por lo que había, sino por lo que no había. Nada de caos, nada de desorden, solo paz. Alguien había estado allí. Los platos estaban lavados. La basura estaba afuera. Había tulipanes frescos en un jarrón sobre la mesa de la cocina. Una nota adhesiva en la nevera, escrita a mano por Carmen, decía: "Bienvenida a casa, J, te apoyamos". La nevera estaba llena. Incluso había pintas de helado etiquetadas con los días de la semana. El jueves era Bucky Road. No tuve noticias de mis padres, al menos no directamente, pero los rumores familiares volvieron a la vida al mes siguiente. Mensajes de mis primos, un mensaje de voz de mi tía, capturas de pantalla de publicaciones de Facebook. Mi madre lo había hecho público. Había escrito un estado melodramático sobre la crianza de una hija ingrata que le dio la espalda a su familia en momentos de necesidad. Lo interpretó como una telenovela: padres enfermos, hermano desempleado, sueños de vacaciones abandonados. Estaba todo ahí, menos la verdad. Lo que no esperaba eran los comentarios. Mi prima Elise respondió primero: "Dejaste a Jenny en una cama de hospital para tomar vino en Roma con Maike, que no ha trabajado en más de un año. No pretendamos ser las víctimas". Luego vino Julia. Luego Omar. Luego Melissa. Contaron sus versiones de cómo me habían visto trabajar en 2 empleos, cómo había mantenido a mi familia sin quejarme, cómo me habían visitado en el hospital cuando mis padres no lo hicieron. 3 días después, la publicación había desaparecido, pero para entonces ya se habían difundido capturas de pantalla. La máscara se había caído y ya no había manera de volver a ponérmela. Nunca contesté ninguno de sus mensajes nuevos. No respondí a las flores que me enviaron, ni a los mensajes cargados de culpa, ni a los correos electrónicos escritos como disculpas, pero impregnados de manipulación. En cambio, me concentré en la recuperación. Mis piernas se volvieron más firmes y la espalda dejó de dolerme cuando estaba de pie demasiado tiempo. Empecé a trabajar a tiempo parcial desde casa y luego volví gradualmente a la oficina. El día que entré sin bastón fue el día en que todo se sintió real. Mis compañeros me esperaban. Una pancarta gigante sobre mi escritorio decía: "Bienvenida de nuevo, jefa". Había pastel, risas y la sensación de que me habían echado de menos. No por lo que podía hacer por ellos, sino por quién era yo. Esa noche me senté en el sofá con un tenedor en una mano y restos de pastel en la otra, navegando por páginas web de viajes. Sin pensarlo 2 veces, escribí: "Otra vez Roma". El mismo Hotel Batik, la misma ruta de quesos, la misma excursión a viñedos. Solo que esta vez seleccioné una habitación, un asiento, un nombre. El mío. El correo de confirmación llegó a mi bandeja de entrada 1 minuto después. Sin fanfarrias, sin celebración, solo una silenciosa notificación de que algo que una vez regalé ahora me pertenecía solo a mí. Mientras el sol se ponía tras el horizonte de Denver, cerré mi portátil y dejé que la quietud se instalara. Había pasado años vinculando mi valor a ser confiable, a ser útil, a ser la persona que lo mantenía todo en marcha. ¿Y ahora? Ahora estaba aprendiendo a sentirme completa, solo para mí misma, sin estar rota ni amargada. Apenas empezaba. Pensé que el silencio significaba que por fin lo habían superado, pero nada permanece enterrado por mucho tiempo en mi familia, no cuando hay público. Empezó con una llamada de mi prima Lila. La dejé en el buzón de voz, pero su mensaje llegó segundos después. "Oye, ¿has visto la publicación de la tía Naomi en Facebook?". Yo no. Ya ni siquiera tenía activadas sus notificaciones. Pero la curiosidad finalmente me venció. Cuando inicié sesión, allí estaba. 4 párrafos dramáticos fijados en la parte superior de su página. "A veces, como padres, hacemos todo lo posible por nuestros hijos, y aún así nos rechazan. Me parte el corazón. Nuestra familia ha pasado por momentos difíciles este último año, y en nuestro momento de necesidad, nuestra hija prefirió el silencio al apoyo. Estamos dolidos, de luto, y rezamos para que vuelva con nosotros". La publicación ya tenía más de 70 comentarios. Quienes no conocían la historia completa expresaron su compasión. "Lo siento mucho, Naomi, los niños de hoy en día no tienen lealtad. Te mando mucho amor y fuerza, espero que mejore, la familia lo es todo". Busqué, casi esperando más de lo mismo, hasta que vi aparecer el nombre de mi prima Elise. Su comentario fue breve, pero me impactó como una cerilla en un pincel seco. "Dejaste a Jenny sola en una cama de hospital después de su accidente y llevaste a Maike a Roma. Eso no es desamor, es abandono.
Luego llegaron Lucas de Chicago y Dina de Boston. Uno a uno, quienes sí sabían lo sucedido se sumaron a sus voces. Dijeron la verdad, como apoyé a mis padres durante un año, como pagué la terapia de Maike, como pagué el viaje que hicieron sin mí. Naomi no respondió, pero la publicación desapareció en cuestión de horas. No antes de que aparecieran capturas de pantalla en el chat del grupo familiar. No dije nada, no hacía falta, la gente importante ya lo sabía. ¿Y la que no? Ya no me sentía responsable de educarla. Por primera vez en mi vida, dejé que la verdad hablara por sí sola. Sin explicaciones, sin justificaciones. Solo silencio, y de alguna manera ese silencio tenía más peso que cada palabra que me habían lanzado. Que contaran sus historias. Por fin estaba viviendo la mía. 4 meses después, bajé del avión en el aeropuerto Leonardo da Vinci con solo una maleta de mano, un bolso bandolera y un corazón que por fin se sentía ligero. Roma olía a espresso y a posibilidad. El sol apenas comenzaba a salir, proyectando un suave dorado sobre el empedrado de la terminal. Me pareció surrealista entrar sola en una ciudad que alguna vez imaginé visitar con mis padres, y ahora reclamarla por completo para mí. Una conductora sostenía un cartel con mi nombre, señora Jana Walsh. Sonreí al acercarme a él. Nadie me había llamado señorita de ninguna manera, salvo en una factura o un aviso judicial. Pero aquí, sonaba a libertad. Mi hotel era tal como lo recordaba del anuncio. Pequeño, enclavado entre 2 galerías de arte cerradas en Trastevere, con hiedra trepando por las paredes y una terraza con vistas a la estrecha calle de abajo. La habitación era luminosa, la ropa de cama impecable y la mesa del balcón ya estaba puesta. Pasé mis días exactamente como quería. Hice el tour de quesos que mamá una vez me pidió, saboreando cada muestra sin fingir que disfrutaba de sus favoritos. Paseé por el viñedo que papá nunca llegó a ver. Bebía tintos intensos en silencio, sin tener que explicar mis pensamientos. Exploraba callejones solo. Me perdí a propósito. No publiqué fotos. No etiqueté mi ubicación. Esto no era para nadie más. La tercera noche, me senté en una pequeña terraza con un tazón de carbonara frente a mí y una copa de Montepulciano en la mano. Vi pasar a la gente, riendo, paseando, disfrutando. Saqué mi teléfono, abrí la galería de fotos y borré la última foto que quedaba de mi familia. Luego tomé una nueva. La vista desde mi asiento, la pasta intacta, la suave luz que iluminaba mi cabeza. Un comienzo. Más tarde esa noche, abrí mi portátil solo para consultar el calendario. Aún no estaba listo para irme a casa, así que reservé 2 días más. Esta vez sin itinerario, solo espacio. Resulta que la paz no siempre se anuncia sola. A veces llega en decisiones discretas, al reservar un asiento individual, al terminar una comida en solitario, al caminar solo por una ciudad extranjera y sentirme no solo, sino pleno. Por primera vez en mi vida, no escapaba de nada. Simplemente vivía. Y eso era más que suficiente.